Buenas tardes por la hora que es, son las 12:03. Sería buenos días también a mi alumnado que se encuentra aquí representando en una actividad complementaria que ya para nosotros fue muy importante desde que a través del equipo educativo del comisionado para el Polígono Sur se nos ofrece la posibilidad de poder montar una actividad en homenaje al libro. En este caso, ya sabemos que cumplimos el Día Internacional del Libro, es el viernes 23, y en ese momento en el que se nos dio la opción, le indicamos a ese equipo educativo de comunicados, en este caso Eduardo, que andará por aquí, para que a través del comisionado pudiésemos obtener la presencia de un autor que hablase a nuestro alumnado del proceso de creación a la hora de montar un libro, de todo lo que es el proceso de imaginación, creatividad y fantasía que eso conlleva. Y lo que nos agradecemos enormemente es precisamente el que se hubiese conseguido a través del Círculo de las Letras, y que no solamente fuese el Círculo de las Letras, sino que las mismas instituciones en las que nos representan en la comunidad autónoma nos estén arropando hoy, como es el caso, evidentemente, de nuestra consejera de Cultura, nuestro representante en el comisionado, nuestro comisionado, y aquí en la primera fila distintas instituciones que representan a la Secretaría de Innovación, a los representantes del Círculo de las Letras y, por supuesto, nuestra delegada territorial de Educación, nuestra jefa provincial aquí en Sevilla, que nos respalda evidentemente con su presencia. Mis palabras van a ser muy cortas, solamente la bienvenida a ellos, y quiero acabar, antes de darle la palabra al señor comisionado Jaime Bretón, un pensamiento que a mí me llamó la atención de Carlyle, en la que decía que si queremos sembrar en la eternidad, deberemos de ir sembrando en lo más profundo e íntimo que tiene la cualidad del ser humano, en su fantasía y en su corazón. Y eso es el libro, y eso es una buena manera de nosotros crear siempre la eternidad del pensamiento, la educación, la creatividad, la fantasía y el corazón. Muchas gracias, señor comisionado, señora consejera, y bienvenidos al Instituto Ramón Carande. Buenos días, buenas tardes a todos. Desde el comisionado del Polígono Sur queríamos organizar en esta semana el Día Internacional del Libro, que como sabéis se celebra el día 23, y teníamos claro tres cosas. Una, que lo queríamos hacer en este instituto, referente no solo para el Polígono Sur, sino de toda la provincia de Sevilla, por tener un bachillerato de arte, de danza, de música muy completo, y que por tanto creíamos que era el sitio idóneo para hacerlo. Por tanto, agradecerle al instituto su predisposición desde el primer momento, cuando hablamos con su director y su equipo directivo, a través de nuestras personas del comisionado, el equipo educativo, Ángela, y para el poder hacer aquí este acto. La segunda cuestión que teníamos también clara era que lo queríamos hacer de la mano del Centro Andaluz de las Letras, que para nosotros es un referente de la Junta de Andalucía en todo lo relacionado con la lectura y el libro, y que lo dirige Eva Díaz, a la cual le agradezco su disponibilidad desde el principio, y que además ella vio muy bien el celebrar y el que empezaran con su semana del libro en toda Andalucía, por aquí, por Sevilla y por el Polígono Sur. Agradecerle al Centro Andaluz de las Letras el que hayan tenido la amabilidad de traernos a una persona con mucho talento, escritor, músico, y que es un referente también para la gente joven, como es Sergio, más conocido como artísticamente como ACE. Y la tercera cuestión que también teníamos clara era que queríamos que viniese la consejera de Cultura, Patricia.
en la cultura en Andalucía y que por tanto le iba a dar al acto el realce que queríamos que se merecía y fundamentalmente el impulso que queríamos también dar y darle a la lectura y al libro aquí en Polígono Sur. Yo agradecer también, como no, la presencia de la delegada territorial de Educación, de la secretaria general de Instituciones Culturales, de la directora de la Agencia Andaluza de la Cultura y por tanto para nosotros es una enorme satisfacción el contar con todos ellos en este día. Solo deciros, antes de darle paso a la consejera, deciros que la lectura, el libro, la lectura nos abre puertas al conocimiento, a la imaginación y a la inspiración. Que por tanto os invito que al menos este acto sirva de reflexión para ahondar más en esos términos y en esos conocimientos, en esa imaginación y en esa inspiración. Muchas gracias. Muy bien, me voy a acercar un poquito aquí. Tampoco hace tanto tiempo que, bueno, un poquito de tiempo que dejé las aulas del instituto, pero bueno, nunca es tarde para reencontrarse con ella. Quizás los momentos más felices, ¿no?, que recordamos todos esa etapa del instituto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Señora delegada del Gobierno, con su permiso, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy en un acto importantísimo para la cultura, importantísimo para la educación, importantísimo para los libros y sobre todo para todas las oportunidades que tenemos aquí en esta sala. Yo quiero darle las gracias al director de este instituto, a Jesús, por su calurosa, afectuoso recibimiento, acogida a toda la delegación de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de Andalucía, también a nuestra delegada, a nuestro comisionado. Muchísimas gracias, director, por el cariño y el afecto que hace que nos sintamos estupendamente en el día de hoy. Quiero también, por supuesto, saludar a mi amigo, a mi compañero Jaime Bretón, al comisionado del Polígono Sur, al que nos unen ya muchos años de trabajo, desde hace ya tiempo. Tiene un gran equipo también con él trabajando aquí en el Polígono Sur, y yo quiero darle la enhorabuena a Jaime y a todo su equipo del comisionado, porque al final el comisionado no es fruto de la colaboración entre instituciones, de la colaboración también de iniciativa privada, de colaboración también de la propia sociedad, de las personas que integran el Polígono Sur, en una zona geográfica donde habitan casi 50.000 personas, que se dice pronto, ¿no?, que además reúne 6 barriadas diferentes, una zona donde se está llevando a cabo un trabajo inmenso de la mano del comisionado, con iniciativas culturales, iniciativas educativas, que al final son un trabajo que nos llevan a la convivencia y a continuación al progreso. La integración, la búsqueda del progreso a través de la cultura, a través de la educación. Además, me consta que usan muchos instrumentos culturales a través de la música, a través de la lectura, a través del baile, del cante, a través de muchas disciplinas artísticas como las que se imparten en este instituto. Se está consiguiendo un gran progreso en esta zona de integración donde, digo, pues viven tantísimas personas en estas distintas barriadas. Así que yo te doy la enhorabuena por ese gran trabajo. Que sepáis que cuando lo nombraron comisionado, una de las primeras consejeras a las que fue a ver fue precisamente a mí, a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a reunirse con todo nuestro equipo para ver qué otros instrumentos culturales podíamos poner en marcha para conseguir esa convivencia, como digo, y ese progreso en el Polígono Sur. Yo quiero también, por supuesto, saludar a nuestro amigo Sergio, al que estáis todos deseando escuchar. Mis hijos también, se lo acabo de decir, les encanta, y estáis deseando escucharle. Les saludo a Sergio, y luego que sepáis todos los alumnos del centro
que nos acompañan prácticamente las instituciones más importantes en materia educativa en Sevilla, en materia cultural, del libro, la directora del libro, la secretaria de Innovación y Museo, la gerente de la agencia, es decir, instituciones muy importantes que están en el día de hoy aquí con vosotros, con todos nosotros, para celebrar esta semana tan importante, como digo, que comenzamos. Para mí, y os lo digo de verdad, de corazón, esta semana es una semana muy importante. Es una semana muy importante porque es la semana del cumpleaños de mi madre, que cumple el 22 de abril, justo un día antes del Día Internacional del Libro. Y la pasión que hoy en día tengo yo por la lectura, la aprendí de ella, que era una gran devoradora de libros, pero devoradora de libros. Y yo, desde pequeñita, junto a ella, pues aprendí el amor por la lectura y lo mucho que he conseguido a través de la lectura. Ella era además, porque mi madre falleció poco tiempo después de que yo accediera a la consejería, de que me nombraran consejera, 3 meses después falleció mi madre. Mi madre era directora de un colegio en Alcalá de Guadaira, que se llama García Lorca, que es un colegio también, pues en fin, donde en barriadas con problemas, niños que tenían muchos problemas también en su casa, un centro complicado, donde ella estuvo los últimos 15 años de su vida desarrollando una labor maravillosa. Y para mí fue un ejemplo de cómo a través del amor por la lectura, de cómo a través de la cultura se podía conseguir pues esa convivencia de la que yo hablaba anteriormente y sobre todo ese estímulo para salir adelante, para buscar nuevas oportunidades, para romper barreras que al final son barreras que nos las ponemos nosotros mismos. Con nuestro esfuerzo se puede ir adelante. Para mí fue un gran ejemplo. Por eso, no se me ocurre un mejor sitio para empezar esta semana, como digo, la semana en la que celebramos el Día Internacional del Libro, que aquí con vosotros, ¿no? En este instituto, Ramón Carán de Sevilla, sin duda un centro educativo, pues sí, esto es un centro educativo, pero un centro educativo que al final no es otra cosa que un centro de oportunidades, de presente y de futuro. ¿Y cómo se consiguen las oportunidades? Claro, vosotros me diréis, pero consejera, sí, estoy en un instituto, porque es un centro de oportunidades. Pues es un centro de oportunidades, ¿y cómo se consiguen esas oportunidades? Siempre a través de la formación. No os podéis imaginar lo importante que es en la vida una buena formación para tener oportunidades en el presente y en el futuro. Y claro, vosotros me preguntaréis, vale, muy bien, es la formación, ¿y cómo nos formamos? O sea, con la formación se consiguen oportunidades, pero ¿cómo nos formamos? Pues es muy sencillo. La formación tiene básicamente 2 cuestiones que son importantísimas. La primera, el profesorado, que es muy importante para ayudaros. Y en segundo lugar, vuestro propio esfuerzo personal. Esas 2 cuestiones son claves para la formación. El esfuerzo personal, la superación y vuestros profesores que os ayudan precisamente en esa formación. Pero tiene un gran instrumento. Aparte de esas 2 cuestiones, hay un instrumento que es clave para poder formaros correctamente. Ese instrumento es la lectura. Y la lectura, fijaros si es importante. Vosotros coméis todos los días, ¿no? Todos desayunáis, todos coméis, todos cenáis, todos los días. ¿Y por qué comemos? ¿Por qué comemos? Comemos para estar físicamente bien, podernos levantar, podernos hacer cosas, estar fuertes.
Eso lo hacemos todos los días. Pues mirad, igual de necesario es leer todos los días para alimentarnos como personas. Es el alimento que necesitamos para crecer como personas. Con un buen libro podemos aprender. Podemos aprender ciencia, podemos aprender historia. Con un buen libro se aprende. Pero con un buen libro también se disfruta. O si no, ¿cuántos de vosotros, por ejemplo, durante el confinamiento, cuando no podíamos salir ni hacer nada, que estábamos en casa, no cogisteis un libro, una revista, algo para leer? Y pudisteis no solo aprender, sino disfrutar, pasar un buen rato, no sentiros solo, sentiros lleno. Eso también se consigue a través de la lectura y a través de un buen libro. Y en tercer lugar, que quizá sea para mí lo más importante, la lectura te hace más libre. Porque la lectura te alimenta el espíritu crítico. ¿Y qué es eso que suena tan raro? Pues simplemente es saber lo que uno quiere en esta vida. Y sobre todo, tener clarísimo lo que no quiere en esta vida. Y ese espíritu crítico tan importante te lo da también la lectura. Por tanto, es importantísimo, importantísimo apasionarse con la lectura y con los libros. Y esta libertad, este espíritu crítico, este disfrute, este aprendizaje a través de la lectura, es justamente lo contrario a la ignorancia. Justamente lo contrario a la ignorancia. Y con esto quiero enganchar, porque me ha parecido, Eva, acertadísimo, el manifiesto que nuestro poeta José Antonio Mesa ha escrito, un compañero, un poeta, ha escrito un manifiesto con motivo precisamente de la Semana del Libro, del Día del Libro, ¿no? Y hay una frase que es con la que comienza el manifiesto que dice: nunca se pierde el tiempo cuando estamos a solas con un libro. Si algo perdemos es la ignorancia. Y la verdad es que no puedo encontrar una frase que sea más gráfica, ¿no? Y más clara y más acertada que esta, ¿no? Y nuestro amigo Sergio Hace, como lo conocéis, ¿no? Pues él también sabe mucho de eso. Él también sabe mucho de eso y ahora os comentará, ¿no? De cómo la lectura junto al esfuerzo personal, la lectura junto al esfuerzo personal, pues puede simplemente cambiarte la vida. Cambiarte la vida. Se puede pasar de la oscuridad, de la ignorancia, de la angustia, a la claridad, a las oportunidades, al futuro. Por tanto, fijaros lo importante que es la lectura y lo importante que es aprender y disfrutar, porque se disfruta más incluso con la lectura. Por tanto, para nosotros es tan importante, hemos hecho una gran apuesta desde la Consejería de Cultura y de Educación, con todos los compañeros de Educación, con mi compañero Javier Imbroda, el consejero, con la Secretaria General de Educación, de Cultura, la directora de las Letras, la delegada provincial. Hemos hecho un gran equipo, un pack. Hemos hecho un buen plan, un acuerdo, como en el comisionado, un plan de colaboración que yo creo que está funcionando muy bien, y el que funcione mejor depende también de vosotros. Depende también de vosotros. Estamos trabajando en estos cuadernillos. Fijaros qué cosa más simple, más pequeñita, más cómoda de leer. Estos cuadernillos que les hemos denominado cuadernillos didácticos, que los trabajamos en el Centro Andaluz de las Letras, que
que por cierto, tenéis que saber que nuestra directora del Centro Andaluz de la Letra es una magnífica escritora, que tiene muchos libros ya. Y son unos libros preciosos, preciosos, además de ser la directora del Centro Andaluz de las Letras. Y nuestro equipo pues ha trabajado, como digo, en estos libritos, así de pequeñitos, que al final pues ponen de manifiesto nuestros creadores más importantes aquí en Andalucía, creadores importantísimos, como por ejemplo Bécquer, tenemos también el de nuestro periodista Chávez Nogales, que fue un referente y cuadernillo que debéis leer. Vamos a sacar dentro de nada también nuestro autor del año, nuestro malagueño Emilio Prado. Vamos a sacar también un cuadernillo didáctico de Emilio Prado. Y a través de la lectura en estos cuadernos didácticos, en los institutos, en los centros educativos, vosotros vais a apasionaros con la lectura, pero al mismo tiempo a conocer nuestros personajes, nuestros creadores más importantes aquí en Andalucía. Porque Andalucía es una tierra de talento, una tierra con un patrimonio maravilloso, un patrimonio artístico en las 8 provincias que no tiene nadie, que es la historia, es decir, de miles de años hacia atrás hasta la época más contemporánea sin salir de Andalucía. Es una maravilla. Y en talento tenemos buenos pintores, buenos escritores, buenos cantantes, buenos bailadores. Es que tenemos muchos números uno en todas las disciplinas artísticas, que dicho sea de paso se estudia en este instituto, que es un privilegio que tenéis, por cierto. Por tanto, yo creo que tenemos que trabajar así, de esta manera, con la educación, que es, en mi opinión, ¿no?, donde mejor, digamos, para aprender ese amor, ¿no?, esa pasión por la lectura, a través de la educación, a través de los institutos, de los centros educativos. Yo creo que es el mejor sitio donde se puede empezar y donde se puede aprender. Y para mí es un honor, de verdad, un privilegio y una satisfacción el poder compartir en el día de hoy con vosotros este día tan importante, esta semana tan importante, hacerlo rodeada de alumnos, hacerlo rodeada de profesores, a los que quiero felicitar por el trabajo, ¿no?, que estáis haciendo en este centro educativo junto a nuestro director, y por supuesto pues un placer hacerlo con todos mis compañeros de la consejería, con nuestro ACE, que es un ejemplo para todos nosotros. Antes le decía, digo, mira, lo que has conseguido a través de la formación y del trabajo personal y del esfuerzo ha sido bueno para ti y es bueno para ti. Tú ya tienes claro lo que quieres ir, ¿no?, poco a poco, donde quieres ir encaminando tu vida. Pues mira, consejera, ahora estoy haciendo unas oposiciones, me hace ilusión sacar mis oposiciones, tal. Y tú vas construyendo, pero le he dicho, digo, lo más importante es que tu trayectoria, tu esfuerzo personal y lo que has construido por ti mismo nos sirve de ejemplo a todos, de cómo el esfuerzo y la lectura te puede cambiar la vida. Por tanto, yo os animo a todos a que leáis muchísimo y que estos cuadernos didácticos, como digo, os van a ayudar muchísimo a enamoraros de la lectura, que es un auténtico placer. Así que muchísimas gracias, un besito enorme por acogerme en el día de hoy. Y le paso la palabra, no sé si con este micro, con este, ¿no? A nuestro amigo Ace. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días. Muchas gracias a las autoridades de Educación y Cultura, al comisionado del Polígono Sur y al Instituto Ramón Carambe por permitirme estar aquí con vosotros hoy. Mi vida a día de hoy es un escritorio
lleno de apuntes y de libros. Con más de 25 años decidí hacer la prueba para entrar en la universidad. Me decidí si aprobaba a estudiar filología hispánica, que es lo que estudian los profesores de lengua y literatura. Entré, hice mi carrera, luego hice un máster que cuando lo terminara me permitía, si quería, hacer una tesis doctoral, y luego el máster que tienes que hacer para opositar, para hacer esos exámenes que te permiten, si los apruebas, poder ser profesor en el futuro. Por eso mi vida hoy es un escritorio lleno de apuntes y de libros. Mi primer contacto con los libros fue cuando tenía aproximadamente 7, 8, 9, 10 años, cuando mi abuelo me solía regalar algún tipo de cuento, algún tipo de cómic, depende de la edad que tuviera. Me regaló en una ocasión, en un Día de Reyes, una colección de cuentos de Disney, Los Tres Cerditos, Caperucita Roja y todos estos cuentos que Disney sacaba cuando éramos pequeños nosotros, los de mi edad. Y ahí empezó mi amor por la lectura, ¿no? Eso, claro, le sumas después ver los dibujitos en televisión, que también ayuda, ¿no? Y le coge ese gustillo al leer, ¿no? Ya con 12, 13, 14 años, mi abuelo me regaló una colección de cuatro tomos de las aventuras de Asterix y Obelix, que son dos personajes franceses que viven en una aldea y que en la época de Roma, cuando Roma tenía un gran imperio, pues en ese pequeño pueblo eran capaces de repeler los ataques de los romanos, ¿no? Y eso era muy gracioso. Tenían unas frases, esas historietas muy graciosas que mi padre y yo nos hartábamos de reír. Hola. Nos hartábamos de reír y bueno, pues ahí siguió un poco mi relación con los libros. Pero hubo un momento clave en el mundo de la lectura para mí, y fue cuando justo saqué la maqueta que tuvo éxito, esas canciones que hablaban de historia de los pajaritos, y me reuní con una persona del equipo del programa de televisión que tenía Quintero, Ratones Colorados, y me dijo: tío Jase, ¿tú has leído la novela La Reina del Sur de Pérez Reverte? Digo, pues no, la verdad es que no. La verdad es que ahora mismo no estoy leyendo mucho, ¿no? Léela, que te va a gustar. Compré la novela y leí La Reina del Sur. No sé si ustedes la conocéis porque a lo mejor habéis visto algún capítulo de la telenovela latinoamericana, ¿verdad? ¿Habéis visto algún capítulo de La Reina del Sur? ¿Alguno? Pues eso está basado en un libro. Y bueno, habla un poco del narcotráfico, del hachís, ¿no? Que viene de África y entra en Europa. Y de una mujer que se convierte en la mayor narcotraficante de Europa, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Eso era barrio, eso era calle, eso era violencia, eso era lo que yo veía en mi barrio todos los días, los pajaritos, es lo que yo sentía, ¿no? Esa cosa, ¿no? Y claro, eso me enganchó, ¿no? Digo, madre mía, qué historia, ¿no? Que si la policía, que si la delincuencia, que si las armas, que si las drogas, que si las prostitutas, que si un asesinato, ¿no? Y ese fue para mí, yo creo, el primer libro importante o el que me abrió de verdad la veda, el camino para ser un lector asiduo, para leer prácticamente todos los días. Cuando entré en la carrera, yo pensé, antes de entrar, antes de elegir filología hispánica, pensé,
Me gusta la psicología, me gusta la filosofía, la historia, me gusta la filología hispánica, y elegí filología pues seguramente por ese libro y porque después del colegio yo no fui a bachillerato, yo fui a FP, auxiliar de administrativo, y era una época muy mala en mi vida, una edad muy mala, y yo en esa época no estudiaba. Y entonces pues no me sirvió de mucho la FP en ese momento, pero ese libro me abrió los ojos y me metió en ese camino de la lectura. Y como yo no había estado en bachillerato, yo nunca había estudiado en profundidad ni a Cervantes, ni a Bécquer, ni a Góngora, ni a Lope de Vega, ni a tantos muchos, ¿no? Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez. Y yo tenía ganas, ¿no? Porque a mí me gusta escribir, no solamente leer, sino que también me gusta escribir. Y digo, para yo mejorar mi forma de escritura, lo mejor es leer a los mejores, aprender de los mejores. Por eso elegí filología hispánica. Y ustedes tenéis que verme a mí con 32 años, en primera fila, en primero de filología hispánica. Cada vez que el profesor, cualquiera que fuera, de cualquier asignatura, preguntaba si alguien tenía una duda, yo siempre levantaba la mano. O si preguntaba quién ha hecho este ejercicio, yo siempre levantaba la mano. Cuando empecé a estudiar con 32 años, para mí eso fue lo más importante de la vida. Igual que cuando estaba haciendo FP, era un garrulo, era un vago, no tenía interés por los estudios ninguno, estaba viviendo un momento de adolescencia, juventud, quería cachondeo, quería salir, quería moto, quería discoteca, quería ligar, quería beber, quería fumar. Cuando cumplí esa edad y después de haber tenido ya éxito en la música, de tener ya un trabajo, cuando vino la crisis de 2008, aconsejado por una exnovia, me decidí a hacer la prueba para la universidad, para tener un plan B. Porque con la crisis apenas tenía conciertos, pero tenía una deuda muy grande con el banco. Tenía que pagar mi casa, el coche y todo lo que conlleva una vida adulta, todos los gastos que conlleva, ¿no? Pues nada, pues me puse a estudiar como un campeón. Algunos profesores sabían quién era, pero lo sabían tarde, porque claro, yo era Sergio López Sanz, yo no era el Hassel. Yo era Sergio. Y los profesores me trataban como Sergio López, y me ponían mis notas por Sergio López y simplemente un alumno más, con más edad que la mayoría de clase, pero un alumno más. Pero ya poco a poco fueron empezando a reconocerme y demás, y empecé a tener buenas relaciones con muchos de mis profesores que bueno, me decían que, tío, lo que tú estás haciendo tiene mucho mérito, porque tienes ya un camino, tienes ya una profesión, eres músico, y sin embargo estás dedicando al 100% tu tiempo a formarte y tienes el sueño de ser profesor, que es algo precioso, y yo te animo a que sigas con ello porque cuando tú llegues a ser profesor de instituto, tú tienes unas herramientas que no tengo yo y que si las utilizas, sobre todo si te toca un instituto como Ramón Carande, tú vas a ser un profesor de puta madre. No te lo pienses, tío. Sigue por ese camino, yo te animo y lucha por ello, ¿no? Y es verdad que desde el principio, desde que empecé a tener éxito en la música, yo ya me di cuenta de que tenía una buena capacidad de comunicación, que era capaz de trasladar mis sentimientos al oyente, al que me está escuchando, ¿no? Y pronto, con el éxito y la fama, me empezaron a llamar de diferentes institutos y colegios para que diera pequeñas charlas sobre mi vida, sobre cómo alcancé el éxito, basadas en el esfuerzo, en la fuerza de voluntad.
Porque para conseguir el éxito en la música, igual que en cualquier otro ámbito de la vida, hay que esforzarse mucho para intentar ser el mejor. Y a veces, os lo puedo asegurar, no llega el mejor, sino uno de los buenos y el que más se ha esforzado. Pero no se esforzaban como yo. Y eso pasa en el fútbol, en la medicina, en la cocina y en todos los ámbitos de la sociedad, en todas las profesiones. Entonces, bueno, pues yo iba a esos institutos, contaba mi historia de esfuerzo y de superación, y claro, lo primero que los profesores se quedaban locos. Dicen, vamos a ver, estás hablando y están en silencio sepulcral. Eso no lo he conseguido yo en mi santa vida, jamás. O sea, ¿cómo lo hace? Digo, pues no sé, ¿será que en mis canciones ellos se sienten más reflejados que en las lecciones que contáis ustedes en clase, que muchas veces los chavales, por diferentes circunstancias, o no les llega, o no les interesa, o no tienen la cabeza para aprenderlo en ese momento? ¿Verdad? Porque la vida es complicada y más en los barrios como en el que me he criado yo. Es complicado. Hay muchos problemas en casa, de trabajo, de paro, de falta de tal, de cual. Hay muchos problemas en la calle. Hay muchas drogas, hay muchas tentaciones, hay muchas peleas, hay mucha violencia. Hay muchas ganas de sentirse alguien. Hay muchas ganas de amedrentar y de humillar al otro. Sobre todo en los barrios en los que hay tantas necesidades y tantas carencias como en el que yo me he criado, ¿no? En el que muchas personas confunden el miedo con el respeto. El humillar a una persona y que esa persona te tenga miedo con el respeto. El respeto se gana de otro modo. El respeto se gana con la palabra y con los hechos, sobre todo con los hechos. Porque yo era el rapero Cani de los Pajaritos y un día, tiempo después, fui el rapero de los Pajaritos que consigue el mejor expediente en un máster de la Universidad de Sevilla. Con hechos. Es como se consigue el respeto. No pegando puñetazos, palos y navajazos. Con hechos. Y que no tienen nada que ver con la violencia. Mi escritorio está lleno de apuntes, de libros. Para mí es un placer estar aquí con ustedes hoy porque me estoy quitando de tanta memorización, de tanta adecuación, coherencia, cohesión, de tanto Quijote, de tanta Celestina, de tanto Lazarillo de Tormes, ¿verdad? Y es que el 20 de junio, este rapero Cani de los Pajaritos se enfrenta a un examen de oposiciones que dura 4 horas y media, que tiene el temario 72 temas, que solo va a darme tiempo a prepararme 40, por lo tanto voy con mucho miedo. A ver si de las 5 bolas no me toca ningún tema que he estudiado, ¿verdad? Como cuando ustedes tenéis 5 temas para un examen y se estudia de 3. Y dice, uff, como me pongo el tema 4 o 5 la cago. Pues guau, voy cagado. Y escuchamos una cosa, y ahora reforzamos la idea del esfuerzo. Tengo un niño de 20 meses, todavía no tiene ni 2 años, 20 meses tiene. Mi mujer además trabaja, además de ser madre, trabaja. Menos mal que tenemos ayuda de la familia. Y yo le dedico de lunes a sábado, de lunes a viernes, 10 horas contadas de reloj de estudio. Y el sábado, 8. Y solamente me da tiempo de preparar 40 temas. Ni siquiera con tantas horas me da tiempo de preparar los 72. O sea que imaginarse lo difícil que es un sistema de oposiciones. Enfrentarse, si no recuerdo mal, a más de 50.000 candidatos. Hay 50.000 aspirantes a no sé cuántas plazas de diferentes materias, ¿no?
El caso es que yo tengo una buena relación con los libros, soy amante de la literatura lírica de Bécquer y de la prosa de Cervantes. Yo cuando he estado leyendo Don Quijote de la Mancha, que lo he leído 3 veces, la primera vez que lo leí, bueno, no os quiero romper el final, pero el final es triste. La primera vez que lo leí, yo me puse a llorar como un niño chico. Os lo digo de verdad. Me entró una pena. O sea, lo que yo sentí leyendo esa obra, es más, recuerdo hasta cuando empecé a leerla. Un 31 de diciembre, cuando la familia estaba de cachondeo comiendo. Yo ya había terminado de comer y me puse a empezar a leer Quijote. Un loco, otro Quijote más. Un Quijote leyendo a un Quijote. Eso era yo. Un loquito. Allí solo. Me llega la parienta y me dice, ¿yo qué hace? Digo, aquí estoy leyendo un ratito, que tengo yo ganas de leer ahora. Dice, pues ya que estáis la familia. Digo, ahora voy. Por lo menos me tragué, yo qué sé, 5 o 6 capítulos, 5 o 6 primeros. La primera salida del Quijote, sin Sancho, él solo. El flipado, menudo personaje. Claro, yo cuando leo los libros, para mí me han marcado muchos libros. Me ha marcado la poesía de Garcilaso de la Vega. Cuando empiezas a conocer el sistema poético a través del cual o con el cual se construye ese poema, ese soneto 10, ese soneto 23, cuando lo comprendes, porque al principio te suena chino, cuando me paro a contemplar mi estado, dice que está hablando este, ¿no? Cuando ya lo entiendes, joder, eso es maravilloso. Cuando entiendes el castellano antiguo de Don Quijote de la Mancha y te das cuenta la ternura con la que escribía Cervantes sobre ese personaje que, siendo de un libro de caballería, debería ser joven y fuerte, debería tener un caballo poderoso y debería ser un caballero, y sin embargo era hidalgo, tenía un caballo de mierda y era mayor, era viejo. Y eso lo escribía de tal modo, con una ternura, que a mí me emocionaba, ¿no? Sobre todo al final me partió en dos, ¿vale? Y luego Bécquer, ¿no? Que no hace falta ser Góngora, que Góngora es muy complicado, que se complica mucho la vida ese hombre, se complicaba mucho la vida, que Bécquer lo hacía más sencillo, o por lo menos había varias lecturas. La primera, que la entiende uno, casi a la primera, y otras lecturas más profundas, que para entenderlas pues hay que tener un poquito más de especialización en la materia, ¿no? Porque Bécquer también tiene lo suyo. En La Reina del Sur, muchas historias sobre narcotráfico que me han interesado. Y más, hice el trabajo fin de máster, tiene que ver con el mundo del narco, de Colombia, México, Estados Unidos, etc. Y muchas lecturas que siempre las tendré conmigo. Hay un autor mexicano que se llama Juan Rulfo, que en prosa, si mal no recuerdo, solamente escribió 2 obras, pero que gracias a simplemente 2 libros se hizo mundialmente famoso para siempre. Uno de los mejores narradores de Latinoamérica. Es El Llano en Llamas y Pedro Páramo. A los que os guste leer, os recomiendo cualquiera de esas 2 lecturas porque tiene una forma de narrar ese hombre tan gráfica, tan cinematográfica. Uno cuando está leyendo eso se está imaginando exactamente lo que está ocurriendo, y eso no lo puede hacer cualquiera, eso solo lo puede hacer un genio, eso no lo puede hacer cualquiera. Espectacular. Más lecturas que a mí me han marcado, pues Gabriel García Márquez y 100 años de soledad. También hay que meterse en el mundo del realismo mágico, que tiene su cosa, porque de repente te hablan de una vaca amarilla, o de no sé quién que levitaba en el aire, o no sé quién que tuvo más de 100 hijos. ¿Eso existe? Claro, unas claves, ¿no?, literarias que cuando las domina, cuando las conoce, pues uno ya puede disfrutar de esa obra maestra. El caso es ese,
que yo me he criado en un barrio humilde, pobre, como el de la mayoría de vosotros, que todo lo que he conseguido en la vida lo he conseguido gracias al esfuerzo y creo que he conseguido ya bastantes cosas, ¿no? Yo tuve el sueño de grabar un disco y conseguí algo más grande todavía, ¿no? Tener éxito con una maqueta. Una maqueta es lo que graba un músico antes de tener un disco, de que una discográfica confíe en ti y haga un trabajo de promoción, lo ponga en la tienda, salgas en los medios de comunicación, digas lo que para ti representa el disco, sobre qué hablas en las canciones, con una maqueta. Pero eso fue a base de esfuerzo. O sea, yo esperaba que mis padres y mis hermanos durmieran en el silencio de la noche para ponerme a escribir mis canciones de rap, mis estribillos flamencos. Y es curioso porque yo nunca he estudiado música, pero tenía esa cosa, ese oído. Se me quedaban las melodías en la mente y luego era capaz de crear una melodía casi de la nada, ¿no? No es de la nada, será en el subconsciente de todo lo de la música que he escuchado, pero casi, ¿no? Y luego en los estudios, o sea, un amigo mío y yo, los dos del mismo barrio, él de Madre de Dios y yo de Las Candelarias, de la zona de los Pajaritos, coincidimos preparando la prueba de acceso de mayores de 25 a la universidad y él y yo estábamos súper picados por sacar una buena nota, porque llevábamos 15 años sin estudiar. ¡15 años! Y los dos estábamos súper motivados, aprendiendo, estudiando un día, otro, horas, todas las que podíamos, porque también trabajábamos, claro. Porque yo, aparte, conciertos, charla, un congreso, un no sé cuánto, un no sé qué, el estudio, la grabación, el ensayo, eso es aparte. O sea que todo... Bueno, pues ese chaval, ese Dani, cuando llega el día del examen, pobrecito mío, el primer examen, comentario de texto, dice, ¿pueden empezar el examen? Miro para atrás y le está sangrando la nariz. Pobrecito mío de la tensión. Pobrecito mío de la tensión. Que llevábamos 9 meses estudiando, memorizando un montón de cosas de geografía, de no sé qué, de lengua, del... Bueno. Y ese primer minuto empieza a sangrarle la nariz. El pobre que tenía que cortar la hemorragia para seguir el examen. Que ha habido gente que preparando las oposiciones, las que estoy preparando yo ahora, ha llegado el día, se ha presentado delante del tribunal para cantar un tema, una unidad didáctica, por ejemplo, la literatura medieval, y ha empezado, hola, buenos días, y ha hecho, ¡oh! Y se ha desmayado. Imaginarse el esfuerzo de esa persona que seguramente no haya descansado durante no sé cuánto tiempo y le ha dedicado 10 o 12 horas al día para sacarse una plaza de profesor de instituto y tener la tranquilidad ya toda la vida de tener un sueldo. Porque no veas si es importante eso, esa tranquilidad, chiquillo. No está todavía dando bandazos. Ahora trabajo en un bar, quitando los vasos. Ahora me trabajo allí, repartiendo publicidad. Ahora una empresa de seguro dice que me va a dar un contrato, pero que si no cierro ningún seguro no me van a dar ni un duro. ¿Perdona? O sea, yo ya hasta 10 horas dando vueltas diciendo a la gente, aquí hay un seguro dental y no sé cuánto, pero si nadie lo contrata, yo no cobro. Ole tus cojones, ¿no? Claro, yo ya tengo una edad. Yo ya tengo 43 años. Y me di cuenta, en un momento dado de mi vida, en un momento de crisis, que tenía que tener un plan B, porque a lo mejor con 55 años, cantar libertad, qué raro, no sé, ¿no? Libertad, queda un poco raro, ¿no? Y digo, hay que buscar una opción B, ¿no? Y más ahora que soy padre, que yo quiero darle una buena educación a mi hijo, quiero que tenga lo básico, lo tenga cubierto, ¿no? Para eso trabajamos su madre y yo. Así que
os vuelvo a repetir, mi vida es un escritorio con un montón de apuntes, un montón de libros y, lo más importante, un montón de ilusión por ser profesor de lengua y literatura de gente como todos ustedes. Muchas gracias.